Buenas tardes. El título de esta ponencia es El jaguar, legado simbólico del encuentro entre la luz y la sombra en el Abya Yala. Una lectura comparada entre la trilogía de jaguares de la mitología Kogi, Kashindukwa no Anasei Namaku, y la escritura del dios de Borges. Tras el encuentro simbólico entre Europa y el Abya Yala en el siglo XV, el descubrimiento y excavación de tumbas, espacios de habitación y sitios de cultivo precolombinos sobrevivientes han permitido rescatar y reconocer parte de la riqueza cultural de nuestros ancestros. Entre los diversos elementos rescatados, pinturas, instrumentos musicales, esculturas, objetos de uso diario y ritual y ornamentos, predomina, entre otras figuras animales de importancia para el continente, el jaguar. La admiración milenaria de nuestros ancestros hacia este felino no ha de sorprendernos. El jaguar es el felino más grande y fuerte del continente. Su agresividad, voracidad y agilidad para transitar con libertad desde el centro hasta el sur de la Abya Yala, selva, montañas y ríos, y su actuar tanto de día como de noche, lo convierten en un cazador preciso. Son estas cualidades las que hacen del jaguar un agente regulador y regenerador de su ecosistema, pues los cambios en las cifras de estos individuos influyen de manera positiva o negativa en la supervivencia de otras especies animales y vegetales, al disminuir la sombra y aumentar la erosión y sedimentación de los ríos. Aunque cada sociedad indígena ha estructurado su cosmos como una expresión de su realidad en distintos niveles espaciales y temporales, podemos encontrar varios elementos en común. En el caso del jaguar, las características que lo ligan con el día y la noche, la vida y la muerte, la destrucción y la regeneración, lo han llevado a trascender los límites de lo biológico-ecológico para elevarse a la categoría de símbolo. De este modo, sus connotaciones múltiples lo relacionan en diferentes culturas con fenómenos naturales como el trueno, el sol, la luna, la lluvia, las montañas, las lagunas y las cavernas. La naturaleza abierta del símbolo ha enriquecido la imagen del jaguar con la adición de diversos valores y significados con el paso de los siglos. De la admiración y correlación de su presencia con fenómenos naturales externos, llegó además a transformarse en la asimilación de características y etapas del ser humano en su lucha por comprender e integrar los opuestos. Finalmente, esta búsqueda de integración del símbolo llevó al ser humano a hallar su reflejo en aquel individuo que representa la primera imagen de héroe cultural de nuestra psique. El ser que a través de su valentía, agilidad mental y sabiduría es capaz de trascender los límites del tiempo y del espacio para vencerse a sí mismo. El chamán. Son muchos los ejemplos de hombres jaguar presentes en la iconografía precolombina, desde las civilizaciones de Mesoamérica en las que el jaguar es símbolo de poder, hasta las numerosas historias del sur del continente sobre individuos que se metamorfosean a voluntad en este felino con diferentes propósitos. En los relatos que sirven de base para el presente trabajo, la trilogía de jaguares Kogi, Kashindukwa no Anasei Namaku, y en el cuento La escritura del dios de Borges, la representación del imaginario indígena hacia el jaguar se hace explícita en la variación simbólica sagrada entre luz y sombra de las figuras chamánicas protagonistas que lo reflejan. Analizar estos relatos de manera comparada a partir de las posibilidades simbólicas propias de las cosmovisiones originarias nos permitirá acercarnos a una comprensión mayor del alcance de este arquetipo que ha permanecido durante siglos en la sombra. Kashindukwa no Anasei Namaku, el ascenso de lo divino a lo humano. Primero estaba el mar, todo estaba oscuro, el mar era la madre no era gente ni nada ni cosa alguna, ella era Aluna, ella era espíritu de lo que iba a venir, pensamiento y memoria. Así, la madre existió solo en Aluna, en el mundo más bajo, en la última profundidad, sola.
El relato mítico continúa con la descripción de los siguientes 8 mundos creados en ascenso por la regeneración de la madre en unión con un padre. En este huevo cósmico del pensamiento Kogi, el segundo mundo es habitado por un padre que es un tigre o jaguar, pero no como animal, sino en espíritu, en Aluna. Este jaguar primordial recibe el nombre de Kashindukwa. Kashindukwa es hijo de la Gran Madre y de ella recibe una misión especial: ascender hasta el 9º mundo donde habitan los seres humanos y llevar la cura para la enfermedad. Con la ayuda de 2 objetos de poder entregados por la Madre, una máscara de jaguar y una bola azul, Kashindukwa puede retomar su forma original, la del jaguar, y con este cambio de visión percibir las enfermedades como cucarrones negros en sus pacientes y así extraerlos y devorarlos. El relato da un giro cuando un día, en compañía de una paciente, al emplear los objetos de poder, ve ante sí una piña madura. Kashindukwa la devora. Al retomar la visión humana, el protagonista siente que ha hecho algo malo y teme ser castigado. Sin embargo, se deja llevar por el vicio y de ese modo sigue devorando cada día más y más mujeres. Su forma de hacerlo es particular. Las devora no con su boca, sino con su ano, y además devora solo sus órganos sexuales o todo menos estos. Dado que se está analizando el complejo simbólico del jaguar como arquetipo del encuentro entre la luz y la sombra, es necesario acercarnos a lo que dichos arquetipos representan por separado. Según la teoría psicológica junguiana, el yo se compone por el ego y por la sombra. El ego es todo aquello que es aceptado por la sociedad y por tanto lo que decidimos sacar a la luz. La sombra, por el contrario, asociado con acciones y actitudes negativas, es aquello que ocultamos para ser aceptados. Sin embargo, la sombra, aunque en apariencia destructiva, no es necesariamente algo maligno, pues en ella también se esconden cualidades y energías creadoras. En el inicio del relato mítico de Kashindukwa, se podría decir que el personaje presenta de manera integrada ambos aspectos. Recordemos que Kashindukwa nace en un mundo oscuro, por lo que para la cosmovisión Kogi, la oscuridad no necesariamente es representación de maldad, sino de potencia creativa. Es por esto que Kashindukwa llega al 9º mundo y emplea dicho poder integrado para devorar la enfermedad y dar vida. La sombra de Kashindukwa se desborda al continuar el vicio egoísta y perjudicial para la comunidad de matar mujeres, quienes representan la fecundidad. En la cosmovisión Kogi, el inframundo, antes que arriba o abajo, es el lugar donde todo funciona al revés, en cuyas enrarecidas atmósferas la ley de los antiguos no se cumple de la manera en que es aconsejada. Por ello, el acto de devorar a las mujeres por el ano refuerza la inversión del cometido o desviación heroica del protagonista. En oposición a esta figura oscura, se erige luminosa la de su hermano mayor Bunkwase. Este da consejo y castiga a Kashindukwa por sus actos e incluso llega a matarlo. Sin embargo, al ver sus huesos de jaguar, siente temor y lo revive. La muerte simbólica es un elemento común en muchas prácticas chamánicas y significa la iniciación de la muerte del yo para dar lugar al renacimiento del héroe. Al regresar, Kashindukwa persiste en su soberbia y actuar. Finalmente cae en una trampa y su cuerpo material es asesinado. Su espíritu permanece vivo en la gruta de una montaña, aguardando el momento final. Noanase hereda de su padre, Kashindukwa, el cargo de mama, líder, de la gente del tigre y su desviación heroica de devorar mujeres. En esta ocasión, Bunkwase refleja de nuevo su luz al ejercer consejo y castigo sobre los actos del protagonista. Lo invita al campo y se transforma en una serie de animales que Noanase, en estado de jaguar, podría devorar, pero éste lo ignora. Más adelante encuentran una piña en medio del campo. Bunkwase, para probarlo, le ordena que la coma. Noanase olvida quitarse los objetos de poder y se lanza a devorar la piña, que en realidad es una mujer.
Para evitarlo, Bunkwase y otros mamas lo golpean en la cabeza y lo matan. Su espíritu jaguar sobrevive y huye a la gruta de una montaña. Para entender mejor estos relatos es necesario comprender la conexión que establecen los Kogi entre comida y sexualidad. El sistema social de esta comunidad se divide en linajes representados por animales, razón por la cual las alianzas matrimoniales se consolidan entre parejas complementarias, en las que el linaje de la mujer es siempre la presa del masculino. A esto se le adiciona la sacralidad del acto sexual relacionado con las ofrendas. Para los Kogi, la naturaleza refleja connotaciones de la madre. Las ofrendas de comida depositadas en las grutas de las montañas, símbolo de su matriz, reproducen entonces el acto sagrado de cohabitar con ella para hacerla fértil. Por dicho carácter sagrado de la sexualidad, muchos hombres Kogi consideran que cuando el acto se realiza por la sola búsqueda del placer, embrutece y les impide aprender la ley de la madre. Por todo lo anterior, se puede concluir en ambos relatos que, primero, al devorar a las mujeres, Kashindukwa y Noanase atacan al símbolo principal representativo de la madre y de la fertilidad en los humanos. Segundo, irrespetan las leyes y alianzas de la comunidad al sostener relaciones sexuales con mujeres de diferentes clanes. Y tercero, finalmente, al ceder a su instinto irrefrenable, trastocan el sentido del acto sexual al profanarlo. El último de los relatos de esta trilogía de jaguares Kogi es probablemente el que presenta de manera más pronunciada la escisión entre la luz y la sombra de los tres. A medida que avanza el mito, se esboza la relación establecida entre el pueblo del Mama Ambu Ambu, ubicado en la vertiente del mar donde nace el sol, y el pueblo de la gente del Tigre, liderado por Noanase, ubicado al occidente donde el sol se esconde. El eje de esta historia es su protagonista, Namaku. Su madre, Navia, mujer jaguar, es esposa de Ambu Ambu. No obstante, y a pesar de los peligros que entraña visitar a la gente del Tigre, Navia acostumbra a ir y una vez allí se acuesta con todos los hombres. De este modo, en su vientre queda plantada la semilla de Noanase, y aunque Ambu Ambu lo sabe, decide criar al niño como hijo suyo. Namaku está predestinado, pues desde el vientre escucha y lo sabe todo. Namaku crece pensándose hijo de Ambu Ambu y de su gente. Sin embargo, su sangre y semilla de tigre lo llaman y de manera irremediable lo conducen hasta su oscura raíz. En un arranque por defender a Ambu Ambu de los improperios de Navia ante la gente del Tigre, se transforma de repente en jaguar y decide ir a dicho pueblo a testificar. Una vez allí, ocurre el encuentro inevitable con su verdadero padre. La similitud entre ambos es incuestionable. La única diferencia es que uno es viejo y el otro es joven. En dicho espejo temporal, Namaku reconoce su destino en el reflejo de aquel que encarna su lucha, enfrenta a su padre y toma su lugar. No obstante, su deseo exacerbado por hacer justicia hace desbordar su sombra, y así oprime con duros castigos a la gente que termina por rebelarse. Namaku huye como jaguar y permanece así devorando gente. Mientras que en los relatos anteriores, Kashindukwa y Noanase desbordan su sombra al tergiversar el propósito encomendado por la madre, Namaku vive en carne propia la frustración causada por la conciencia de su dicotomía. Desconocedor de su origen, crece en un pueblo que simboliza la luz. Sin embargo, la fidelidad que tiende los lazos a la desviación heroica de sus ancestros, el rechazo y la lucha contra su destino lo llevan a desbordar su sombra. Estos relatos son tratados como una unidad, pues la transformación de estos seres con poderes divinos representa el paso de la integración entre la luz y la sombra, es decir, la capacidad de dar vida a través de un acto destructivo, ser jaguares para devorar la enfermedad, a la desviación cuando solo es alimentada la parte oscura. En la mitología Kogi, estos tres personajes marcan un ciclo al ser anteriores a la existencia de los seres humanos y también al presentarse en el final venidero de los mismos.
Para los Kogi, la división entre bien y mal es omnipresente. No obstante, en su cosmovisión es posible integrarlos y transformarlos en complementarios indispensables para dar vida. La escritura del Dios. Sinakán descubre la luz en la sombra. Otro relato de base mitológica que expresa el encuentro simbólico entre la luz y la sombra en la figura del jaguar es la escritura del Dios, de Borges. En este cuento, el autor presenta de manera magistral la decisión inicial entre estos dos arquetipos en el interior del protagonista. Sinakán, mago de la pirámide de Cajolom que Pedro de Alvarado incendió, tras ser torturado, despierta en uno de los hemisferios de una cárcel profunda, oscura y de piedra. La descripción detallada eleva la prisión al símbolo de la cueva, lugar común en las prácticas chamánicas de iniciación del paso a otros mundos. Sinakán, en efecto, se enfrenta en este lugar a la muerte, puesto que ya ha perdido su juventud y la cuenta de los años. La circularidad del espacio, completado por la figura de un jaguar en el hemisferio paralelo, refleja el sentido de unidad entre ambos individuos. El estado de sombra en el que se encuentra inicialmente el protagonista se reitera por su identidad misma. En el Popol Vuh se habla de un líder maya cachiquel cuyo nombre Apozotzil significaba rey murciélago. Tras la llegada de los españoles, estos le dieron el nombre náhuatl Sinakán, que significa murciélago. Por tanto, la elección del nombre del protagonista no es arbitraria. La relación con la oscuridad de la noche simbolizada por este animal se enlaza además con la presencia paralela del jaguar. En la cosmovisión maya, la noche se vincula con la oscuridad primordial de la que nace el cielo estrellado. El jaguar moteado simboliza ese cielo nocturno que a su vez da paso a una ruptura al surgir el sol. Este es fuerte durante el día y declina al anochecer, momento en el cual se transforma en el jaguar o sol nocturno que lo devora todo. El jaguar es, desde esta cosmovisión, el punto en el que todas las potencias dispersas del universo se concentran. Tras descubrir en sí mismo al jaguar como uno de los atributos del dios al intentar descifrar una tradición antigua, Sinakán tiene un sueño. Acorde a la creencia maya de que los sueños son realidades vividas fuera del cuerpo que fungen como medio para ver en y con el alma y además conectarse con la divinidad, en su sueño Sinakán se enfrenta con una voz incorpórea desde la sombra que intenta disuadirlo de su misión y lo amenaza con la muerte. Luego de superar la prueba y despertar, el prisionero bendice el lugar e instantáneamente experimenta una visión. En ella ve una rueda de espacio-tiempo absoluta, tal y como la entreveían estas dimensiones intrínsecas los sabios mayas, y al saberse una de las miles de millones de hebras que la componen, perfecta en sus causas y en sus efectos, Sinakán se desprende de la voluntad de su antiguo yo. El sorprendente final, en el que este ser aguarda paciente la muerte de su cuerpo, indica que el descenso simbólico a su interior le ha permitido trascender su existencia humana al integrar la luz con su sombra. En nuestra mente han quedado guardados a modo de arquetipos los rasgos milenarios de quienes nos preceden. Estos rasgos nos definen y, aunque conscientemente pensemos que no nos pertenecen, a nivel inconsciente respondemos a ellos y a las formas simbólicas con que se expresan. Sí, América es una tierra con una historia terrible, indeleblemente marcada desde hace 5 siglos. No obstante, también es la tierra sagrada y columna vertebral del planeta que ha permitido el encuentro y enriquecimiento entre muchas culturas. Con respecto al tesoro de nuestra sangre, Manuel Zapata Olivella afirmó que si por vergüenza o temor no aceptáramos alguno de sus elementos, esto supondría un acto de mutilación identitaria
que acarrearía sentimientos de inferioridad y de violencia contra nosotros mismos. Ahora bien, ¿cuál sería la sombra que cargamos como latinoamericanos? La urgencia de reconstruir nuestra identidad supone, por tanto, reconocer y aceptar también al jaguar que desde hace siglos corre como una sombra por nuestras venas en espera de ser integrado. Muchas gracias.